Vamos a tener una palabra de oración para iniciar el estudio con la ayuda del Señor Jesús. Que sea Él el que guíe, el que nos enseñe. Entonces, hermanas, las invitamos a orar. Hermanos que están en YouTube también. Vamos a hablar con el Señor y a ponernos en sus manos para este estudio. Señor Jesús, tu nombre sea alabado y exaltado. Te agradecemos mucho por estas palabras de vida que tú dejaste consignadas en las Sagradas Escrituras, en el Espíritu de Profecía, y que ahora las estudiamos, Señor, con alegría, con gozo, con paz, Señor, de que podemos escudriñar estas cosas, este maravilloso libro que tú inspiraste a la señora White. Te agradecemos muchísimo porque nos llena muchísimo estas lecciones, nos enseñan muchas cosas, Señor Jesús, prácticas para nuestro caminar contigo, Señor. En esta hora, Señor, vamos a abrir tu palabra, vamos a continuar el estudio. En esta linda jornada de Shabbat te pedimos por favor que seas tú el que alumbre nuestro entendimiento, que el Espíritu Santo pueda visitarnos para que nuestra mente capte lo que tú quieres, Señor, en esta hora, en estas enseñanzas. Señor bendito, coloco en tus manos el estudio que vamos a seguir para que seas tú el que nos enseñe, el que nos corrija también. Si cometemos algún error, por favor avísanos. No nos dejes avanzar, Señor, hasta que las cosas queden entendidas. Danos tú, Señor Jesús, como siempre, el programa, porque el programa lo manejas tú, Señor Jesús, no nosotros. Y que sea tu santa voluntad manifestándose en cada uno de nosotros, por favor. Te rogamos tu santa bendición, Señor Jesús, y que este estudio sea de bendición para todos, por favor. En el nombre tuyo, bendito Maestro Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estudiar en esta horita que nos queda. Vamos a terminar un pedacito que nos falta del cuarto sello del mensaje de la iglesia Tiatira y nos va a servir para abrir el quinto sello. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir el quinto sello. Entonces, mucha atención porque, bueno, esto va a ser muy, muy, muy tremendo. Cada vez que abrimos un sello, el Señor nos tiene un montón de cosas para aprender y yo creo que a nivel personal también con cada uno va trabajando, no sé. Bueno, he sentido eso. Cada vez que abrimos un sello, eso es como un acontecimiento, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a terminar el mensaje de la iglesia de Tiatira. Voy a compartir pantalla un momentito por aquí. Y de ahí ya nos queda un pedacito. Acá está el mensaje de la iglesia de Tiatira. El pedacito es el último, el que nos falta. Bueno, este lo hemos leído cada sábado. Cada sábado lo hemos leído. Sale una lectura más. En este sábado dice, escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, simboliza al papado, que se dice ser profetisa y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas profundas de Satanás, como ellos la llaman, os digo, y aquí viene la última partecita que nos falta, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga.
Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, aquí he sacado el último pedacito que nos falta, porque ya habíamos completado acá hasta no os impongo otra carga, que habíamos dicho entre todos que no tuvieron toda la luz, ¿no? La gente de la Edad Media, los reformadores, no tuvieron toda la luz, pero ellos fueron consecuentes con la luz que se les dio. O sea, su fe fue acorde, sus obras fue acorde con su fe, y sus obras fueron productos de esa fe. Entonces, también hablábamos que pues Dios, esa es la forma en que Él reparte la luz en cada generación, a cada ministerio, a cada reformador, ¿sí? No podemos decir que haya un solo reformador que tuvo toda la verdad. No podemos decir que Martín Lutero fue el que se le dio todo, no. Hay otros reformadores que Dios les dio algo más. ¿Listo? Y en el quinto sello lo vamos a ver otro reformador, otros reformadores también y cómo le dio algo más. Pero aún así, cada reformador de esta etapa de la historia, del 538 a 1555 aproximadamente, pues no tuvieron toda la luz, pero actuaron conforme a la luz que tenían. Entonces, sigue lo siguiente, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Aquí es el turno para que ustedes participen, para que ustedes pidan al Señor que les ilumine y puedan participar. ¿Qué querrá decir el Señor con esto? ¿Qué les estaba diciendo a los de Tiatira? Y cómo también nosotros podemos beneficiarnos de este mensaje. Lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. ¿Qué piensan ustedes? Que lo que ellos sabían de las Sagradas Escrituras, los mandamientos, que lo retuvieran hasta cuando Él lo mismo nos dice a nosotros, retenerlo y pues me imagino que aplicarlo, ¿no? Hasta que yo venga, porque pues eso es lo que nos hace diferentes y dignos de ir a los cielos. La fe en Jesucristo. Jesucristo, ok. ¿Alguien más? Voy a escribir aquí. O sea que retenerlo. ¿Qué sería retenerlo? La fe, Practicarlo. según la luz que se les dio, lo debían practicar. ¿Está bien así? Ana Leonor. Sí, más o menos lo que su merced estaba diciendo. Pues sí, la Ana fe Lucy. según la luz que se les dio lo debían de practicar, sí, hasta el fin, sí, hasta el Ok, final de cada uno, ¿no? claro. Y a nosotros, pues hasta el final de los tiempos, bueno, según, ¿no? También si no nos toca, pues también hasta que el Señor nos llame. Ok. Hermana Paola tiene otra opinión. Sí, respecto a eso, como la pureza del evangelio, ¿no? También, como retener eso, retener y no con que no se contaminara, ¿no? O sea, Como esa cuidarlo. pureza. Ujú. O sea, que debemos cuidar lo que el Señor nos ha dado, ¿no? Hasta que Él venga. O sea que uno muera, pues es que cuando uno muere, esa es una posible explicación, ¿no? Porque es que cuando Él dice acá hasta que yo venga, es como si Él hubiese tenido la intención de ir en el tiempo desde el 538 al siglo XVI, ¿sí? Algunos piensan eso. Pero también hay que tener en cuenta que cuando una persona muere, mm, ya la vida no cuenta, o sea, ya es como un sueño. Y lo próximo que la persona va a ver cuando resucite, si murió en Cristo, pues va a ser a Cristo. Para ella no va a sentir el paso del tiempo. Entonces, cuando ve a Cristo, ella no va a pensar, ay, estuve acá descansando 100 años, 300 años, 500 años, no.
Para ella va a ser un instante, dice el espíritu de profecía. Entonces, en ese sentido, pues sí, cuando la persona muere es para ella, el Señor ya va a llegar, porque lo próximo que va a ver es cuando se abran sus ojos es a Cristo, y ella no va a sentir el paso del tiempo ya. Es una posible explicación, no sé si alguno de ustedes tenga otra idea. Si alguien quiere complementar acá esta parte, lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Ahora, porque estos mensajes también son para nosotros, ¿no? Esta generación. Entonces yo creo que también el Señor usa estas palabras de esta forma para que también lo sintamos nosotros personal. Bueno. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, ¿qué podríamos decir? A mí me llama la atención que acá dice mis obras. No dice sus obras, tus obras. Cuando yo tengo una obra, cuando yo hago una obra que me la dijo Jesús, ¿realmente de quién es esa obra? ¿Mía o de Jesús? De Jesús, una obra de misericordia, una obra de dar una buena palabra a tiempo. Entonces de Jesús al final, porque de nosotros no sale nada bueno, ¿no? Así es, de nosotros los seres humanos no sale nada bueno. También ahí yo veo, mirándome a mí, si el Señor es el que hace la obra en mí, el que hace la limpieza. Dice al vencedor al que guarda. Yo atesoro y guardo y con él mantengo esa obra tan hermosa que ha hecho en mí. Entonces yo lo veo también así, al vencedor, porque uno ya tuvo victoria en su Y nombre, el que así es. hizo la obra en uno fue él, y uno la guarda, la atesora, la cuida. Atesorar, valorar, todo eso significa guardar. ¿Sí? Guardar no es obedecer como hemos estado acostumbrados mucho tiempo. Cuando dice la palabra guardar mis mandamientos, no es obedecerlos uno mismo, no solo, ¿no? Es atesorar, valorar, cuidar, apreciar, no tan bonito. Entonces, la obra personal, la obra de Cristo, podemos decir, la obra de Cristo en el alma y las obras que Él produce en nosotros. Para también incluir lo que dijo la hermana Lucy, porque es verdad. ¿Se sienten a gusto así con ese texto o les llama la atención algo más? Bueno, le daré autoridad sobre las naciones. ¿Qué podemos decir de eso? Le daré autoridad sobre las naciones. ¿A qué se referirá eso el Señor? La regirá con vara de hierro. Yo me acuerdo de Moisés, porque él mismo, pues se dice no que era tartamudo, no sé, pero le da miedo hablar. Pero el Señor es el que da poder para hablar. Y es cuando, por ejemplo, tú ves algún militar o alguien que tiene autoridad en el momento que habla, se nota, ¿no? Pero la autoridad que viene del Señor y todo lo que hizo Moisés, como tú dijiste, lo regirá con vara de hierro. Todo lo que hizo el Señor por medio de Moisés, pues es una autoridad que solo él da, ¿no? Ok, gracias. ¿Alguien más desea opinar? Autoridad sobre las naciones y la regirá con vara de hierro. ¿Por qué vara de hierro? Vara de hierro con justicia, ¿será? Sí, puede ser como una señal de justicia, Ya, puede ser. con- En Apocalipsis 12
Jesús es arrebatado para Dios y para su trono y regirá a las naciones con vara de hierro. O sea, él tiene la vara de hierro. Es como si, bueno, yo veo aquí también cuando, o sea, es como si fuésemos a gobernar junto con él. Yo diría que Sí. en ese momento fue cuando salió a la luz lo que tenía que ver la justificación por la fe, o sea, que tiene que ver con Cristo, porque esto es espiritual. Y en ese sentido conmocionaron a las naciones. Claro. O sea, que puede ser que la vara de hierro es un símbolo de la justificación por la fe. O sea, ellos entendí, o sea, es que si no se entiende la justificación por la fe, eso ya lo hemos hablado hasta el cansancio aquí, qué pena, pero ahí sí grave todo. Entonces, ellos, si uno mira a Lutero y todos ellos, fueron la justificación por la fe. Como Dios les da el poder y tuvieron la autoridad, porque es que la autoridad la da Cristo. Por eso cuando Cristo estaba ya que en el templo y azotó y lo hacía con autoridad y enseñaba con autoridad. O sea, aquí está hablando de Jesucristo. Algo así yo pensaba, ya que tú nombras a Lutero, claro, en ese momento, como Moisés, cuando, cuando el Señor Jesús habla por medio de ellos y todo lo que acontece es lo mismo que va a acontecer con los 144,000. Todas las naciones van a mirar, o sea, es que ese testimonio y esa autoridad que va a dar el Señor y todo lo que va a pasar, nadie lo va a tener. Solo Cristo, los que tengan a Cristo en su mente, en este caso los 144,000, es muy parecido a lo de Moisés, a lo de Lutero. Es una autoridad y es algo diferente que hará temblar a todas las naciones. Todo el mundo va a darse cuenta. No, no solo 144,000, ahí están incluidos los mártires. En ese momento, en esa época, eran mártires y para el tiempo del fin, también los mártires necesitarán haber entendido la justificación por la fe, el mensaje del tercer ángel, cuarto ángel, o sea, todo. Eso va para el grupo, llamemos aquí, estaban viviendo como una etapa importante, ¿no? Que esto se volverá a repetir. Entonces es como para ese grupo, sí necesitan la justicia de Cristo, a Cristo mismo. Uy, claro, como vimos cuando morían los mártires, que morían cantando, eso era impresionante para todas las personas que lo miraban, tanto para Un los líderes ejemplo, como para el pueblo. un ejemplo el de Martín Lutero, que cantó Castillo Fuerte. Iba cantando Castillo Fuerte, es mi Señor. Sí, antes de ir a la dieta. Y como dice Jessie, o sea, imagínense todos ellos, que yo me vi un documental hace mucho tiempo en History Channel, y daban los testimonios de personas que eran despellejadas vivas y que se sorprendían cómo, o sea, no gritaban ni lloraban del dolor, sino que dice que miraban como al cielo y empezaban a alabar al Señor y cantar, o sea, para hacer eso se necesita Cristo, o sea, su Espíritu Santo henchido totalmente, o sea, eso no. Y eso es un testimonio, eso es una vara de hierro, esa es la autoridad que da, esa es la testificación, el testimonio real. Bueno, estoy aquí tratando de escribir. Ok. Bueno, qué bendición. Aquí vamos aprendiendo. La vara de hierro, la testificación. Sí, concuerda porque Cristo fue arrebatado para Dios, para su trono. Y él también, pues imagínense, la testificación de Cristo fue perfecta. Ok. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Yo tengo una idea que me surgió hace un minuto. Pero si alguien tiene alguna opinión, por favor. Esta frase yo no la entendí hasta hace un minuto. Creo tener una idea, una opción.
pero si alguien se le viene algo a la mente, por favor, comparta. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Es que estoy buscando la parte donde está. Recordemos, el alfarero es quien hace utensilios en barro. ¿Ok? Los vasos son los utensilios que él hace en barro. Dice acá, así, son hechos pedazos. Como ese cuidado que debe tener él, ¿no? De darle esa forma con esa delicadeza, o si no, pues ahí es cuando se le rompe el utensilio. Pero es que acá dice que la Sí. regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Sí, pero es que no encuentro el texto que acompaña, en qué parte está, es que estoy como devolviéndome. Apocalipsis está en el 2. Todo el mensaje está en el 2. En Apocalipsis el- 2 del 18 al 29, el último versículo, el 28, 29. Los últimos versículos, sí. Entonces acá lo que está diciendo, les daré autoridad sobre las naciones, hay que unir estas tres para que dé un sentido. Les daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. O sea, bueno, pues les digo la idea, a ver si de pronto suena o no suena. El barro, me acordé del Espíritu de Profecía, un texto que dice que el barro representa el sistema religioso. Con eso, pues, digamos, se hacen vasos con el barro, ¿no? Vasos viene a ser las iglesias. En la Edad Media, pues, todo era controlado por el catolicismo, ¿no? Y estos reformadores vienen a quebrantar ese sistema religioso por medio de esa testificación de la justificación por la fe. Por lo menos la facción que estaban tratando de tumbar, ¿no? Hacen pedazos y sí, esa facción católica, pues ya no tuvo la misma autoridad que antes. Empezó a perder terreno, empezó a perder hegemonía. Empezaron a robar. La facción contraria le empezó a quitar terreno. Por lo menos en Alemania, Wittenberg, le quitaron Wittenberg. Y esa facción romana no pudo volver a recuperar Wittenberg en mucho tiempo. Y así, hubo varias, le fueron quitando territorio. Entonces, puede ser que represente que por medio de esta testificación ellos quebrantaron esas tradiciones, rompieron con esas prácticas que no eran bíblicas, varias de ellas. No sé, hermanos, si les suena o no les suena. Como les digo, se me acabó de ocurrir, no lo tenía preparado. Es que yo digo que aquí estamos es en lo espiritual, bueno, no sé, puede ser. Pero era como relacionándolo cuando habla con Jeremías, ¿se acuerda el alfarero y el barro? Cuando el Señor Jesús habla ahí sobre Jeremías 18. Sí. Cuando él dice que el vaso lo echa a perder, lo levanta, vuelve otra vez y lo dice. Y creo que le faltó, no sé si usted más dice, y la regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre. Entonces, Autoridad de mi padre. autoridad. Entonces sí creo que se refiere, pienso también que se refiere a lo que dice Tommy, en ese sentido. Porque dice, como yo también he recibido autoridad de mi padre para despejar todo esto, sí, como para romper todas estas tradiciones, para romper todo.
Bueno, podemos dejarlo ahí porque yo tampoco puedo decir que esté bien. Vamos al siguiente y si de pronto ahí se nos ocurren cositas, se nos va iluminando. Una cosita, cuando yo Sí, leo como yo también he recibido autoridad de mi padre, me acuerdo cuando Jesús vino y echó fuera demonios. Entonces esa parte, pues te puedes referir a eso, es que es algo también espiritual, como se echa fuera demonios y como Jesús recibió una autoridad directamente del Padre y también esa autoridad se le fueron dadas a los discípulos y se le fueron dadas a muchos. acá dice autoridad sobre las naciones. No sé si que también eso. No, la verdad no sé. Y Lutero lo hizo, la forma de hablar de Lutero era así. Cuando estaba defendiendo e indicando el nombre del Padre, cuando se estaba defendiendo él, todos quedan sin palabras. Pero no, los demonios acá como que no. Yo no vi nunca a Lutero sacando demonios. O sea, Pero no estoy seguro. eran sometidos porque los demonios estaban en todos los prelados. O sea, había una guerra ahí espiritual. No sé, ahí sí no sé. Ustedes tienen derecho a hablar, de eso se trata, hermanos. La verdad yo no sé. El Señor quiere que todos podamos aquí participar, que Yo, den sus ideas. yo solo quisiera es que leyeran y de pronto ahí el Señor nos puede decir algo y dice, y la regirá con vara de hierro, ahí hay una coma, y entonces ahí más adelante que lo que Tommy tiene ahí, es como que nos explicara cómo las iba a regir, ¿no? Es para que lo meditemos y si ahorita no hay, y apuntar lo que estamos lanzando, de pronto si hoy no, pues la otra semana el Señor nos dirá, pues puedes ir apuntando esas cosas para que no quede en el tintero. Como los vasos del alfarero son hechos pedazos, o sea que dice, y la regirá con vara de hierro, ¿cómo la regirá? Entonces el Señor hace como un ejemplo, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Entonces es como que es una respuesta a lo que viene anterior cuando dice, y la regirá con vara de hierro. Solo dejo esa anotación para que puedan leerlo. Sí, o sea, estas dos están unidas. Está abajo la explicación de cómo es que se va a regir. ¿Cómo lo iba a hacer? Eso. Sí, ¿Sí? yo también Pues lo entiendo así. si yo tengo claro que dice que la vara de hierro, la testificación por medio de la justificación, ¿cierto? Por la fe ofrecida a los creyentes, pues esa testificación echó al piso todas esas doctrinas, todas esas, ¿cómo es que había dicho tú, Tommy? Todas esas, más como que facción y eso, porque estoy hablando de lo espiritual, todo lo que se había enseñado Tema por religioso. Sistema religioso. Las las tradiciones. Todo eso. tradiciones y todo eso empieza como el alfarero, o sea, fue totalmente destruido. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno se da cuenta cómo esas monjas, esos curas o sacerdotes en ese tiempo empezaron a romper, o sea, para ellos fue un choque brutal para lo que ellos habían creído. Es que Sí. en esos documentales que yo he visto, ellos llegaron a destruir iglesias, o sea, fue un impacto fuerte. ¿Y por qué? Porque el Señor allá conocía que allá había pueblo de Él. Sí. De hecho, todos los reformadores del siglo XVI fueron católicos. Y Tommy, hermanos, y analicen algo. Si no se destruye como se tenía que destruir todas esas, no tanto como el sistema, todas esas tradiciones y todo ese estudio, hermanos, ¿cómo entra la reforma? ¿Cómo entra a que se tradujera la Biblia? ¿Cómo entra el Señor a empezar a entregar la palabra para cada uno, a ser traducida el Antiguo y el Nuevo Testamento? O sea, eso se necesitaba, todos esos sofismas, todas esas tradiciones, todas esas enseñanzas, tirarlas al piso como el alfarero echa pedazos esos vasos cuando no le sirve. Por eso en Jeremías 18, que ustedes lo lean, ahí lo podrán ver qué es lo que hace el Señor y dice que Él vuelve a levantar otra vasija que nueva. Eso es lo que hace con nosotros. A veces vienen esos chascos fuertes, pero de ahí el Señor empieza a trabajar. Ok.
Puede ser. Bueno, yo cuando me hablo de sistema religioso me refiero a las tradiciones, ¿no? No sé si sea la mejor palabra por el corazón de las personas. Y O sea, todas esas enseñanzas, ¿no? O sea, sí, todo lo que les enseñaron, que las indulgencias, que la confesión, que sí. el infierno, pagar por sacar del infierno o del purgatorio a un alma, todas cosas que les echaron a la gente para controlarlas y engañarlas y sacarles plata, todo eso es. Y cómo el Señor saca a la luz la palabra, ¿no? Porque la tenían, no sé si es la historia de Lutero, tenía una Biblia por allá encadenada, escondida, o sea, uy, no, Dios mío, terrible. Eso me hace acordar como en el tiempo de Josafat. Sí. Como yo también he recibido autoridad de mi padre, o sea, yo veo como, sí, los reformadores fueron instrumentos del Señor para esa labor. Bueno, el lucero de la mañana. Otra cosa, Tommy, Sí, cuando tú dices ahí, como yo también he recibido autoridad de mi padre, tremenda esa autoridad que le da el Señor en ese tiempo a Jesús, cuando todas esas tradiciones farisaicas, todo eso, todos ellos que venían enseñando, el Señor se las tira al piso, o sea, total, el pueblo también despierta, o sea, eso mismo que provocó el Señor es lo que viene a provocarse aquí en la Edad Media, porque Dios, así como el Padre le dio la autoridad a Jesús, Jesús le entrega la autoridad a sus discípulos y a estos reformadores, y así mismo el Señor entregará esa autoridad al final. Nos la da a veces a nosotros, inclusive para hablar, para amonestar, para lo que sea. El Señor no le entrega. De resto de nosotros no hay nada. listo. Bien. A ver, le daré el lucero de la mañana. Hermanas, ¿qué será esto? El lucero de la mañana. El lucero de la mañana. Hay una estrella que sale antes del amanecer. Cuando todo está bien oscuro, antes de que se despunte allá los primeros rayos del sol en el horizonte, sale una estrella que la llaman Venus. Ese es el lucero de la mañana. ¿Qué querrá decir el Señor con eso? Tengo una pregunta. ¿El lucero de la mañana no era así como le decían a Jesús? El lucero de la mañana sí es. Perdón, no a Jesús, a Satanás. ¿Cómo? Se llama lucero, pero no lucero de la mañana. En Isaías aparece Luzbel, que es lucero, pero ahí no dice lucero de la mañana porque hay muchos luceros. Podríamos leer un texto que ese creo que lo tengo acá, donde habla el lucero también de la mañana, otro texto. Tommy, estoy leyendo aquí en Isaías 14, 12 y en la Biblia de las Américas dice: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Isaías 14, 12. Ven, la Reina Valera no dice así. Interesante. Es que yo había escuchado una prédica, si no me equivoco. Yo también que hay como que alguien había explicado eso, se me quedó grabado. Ya estoy buscando también la Reina Valera. ¿Cómo se Sí, buscó? Isaías 14, ¿qué? 12. 12, Lucy. 14, 12. Hijo, Sí, dice acá, te hijo cuento. de la. Sí, Aquí hijo de la. también dice lo mismo en la Reina Valera, dice, Ah, ¿cómo caíste del cielo? Ah, no, pero dice, oh lucero, dice nomás, oh lucero, hijo de la mañana, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por Hijo de la, tierra. bueno, ahí le ponen ese. Sí,
Sí. Y acá no le pone hijo, lucero de la mañana, le dice. Yo ahorita digo una locura, pero bueno. Ok, sí, la palabra en hebreo Helei es la estrella de la mañana. Y si lo dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana, hijo de la aurora? O sea, está Sí. más exacta la de las Américas en ese caso. Pero hay otro texto acá. Hay una clave. Hay otro texto, Alguna promesa que el Señor les va a dar, vea. Sí, es bien curioso eso. Miremos el otro texto que falta del lucero de la mañana, está en Primera de Pedro. Perdón. Sí, Primera de Pedro, ahora acá. Segunda de Pedro, 1:19. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Otra vez el lucero de la mañana. Sí, pero o sea, en el original es la misma, o sea, tocaría mirar en la... Se me olvidó cómo es que se llama. Sí, este es es el mismo término, no sé por qué. Por eso, pero toca mirar el original si tiene el misma, o sea, porque a veces cambian. Quiere decir, pero no necesariamente sea el mismo. 1:19, aquí está. Dice acá, light bearer, sí. La luz, sí, la estrella de la mañana. O la luz portadora, también se traduce. El portador de luz o la estrella de la mañana, dice acá en el diccionario. Light bearing, portador de luz. The morning star, estrella de la mañana. Ambas. No sé, hermano, me pone a pensar eso. Pues ¿Me das el versículo y yo después lo busco por ti? sí, segunda de Pedro 1:19. Listo, gracias. No sé si también con lo de la autoridad del versículo, de la frase anterior, Lucas 17, que casualmente en estos días lo leímos con mi esposo, del regreso de los 70. Y ahí pues no dice exactamente eso, pero sí se refiere y se explica ahí siempre que Satanás, cuando se vio caer del cielo como un rayo, como una estrella, ¿no? Entonces dice ahí que mirad que os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo y nada os hará daño. Entonces, no sé si tenga algo que ver también con lo que estamos hablando y con la frase anterior. Yo no lo veo, dice, porque dice, yo vi a Satanás caer como un rayo, dice Jesús en ese texto. Pero Tommy, no. es que usted ¿Qué? dice que en el original no hay de la artículos, entonces, ¿cómo sería ahí si no es de la? No, es que lo que pasa es que es como decir ahorita Venus, en lugar del lucero de la mañana, ellos le dan un nombre a esa estrellita. Entonces ahí no aparece, realmente no aparece el lucero de la mañana, sino un nombre, Jalel, por ejemplo. Le daré el Jalel, dice ahí. O hasta que, o en Pedro acá, y el Jalel aparezca en vuestros corazones. Realmente esto es una cosa en el español que le han puesto lucero de la mañana, porque pues si le ponen acá Jalel, pues no se entiende que es Jalel. Para ellos sí. Hubieran puesto acá Venus. Sí, sí, digamos un nombre, como el nombre que nosotros le damos a esa estrella que sale antes de que amanezca. Pero Es- es que si tú, aquí hay como dos cosas que lo deja uno pensando. Cuando hablas de la estrella, es como si fuera un lugar, ¿no? Como si fuera algo así, o sea, como un lugar, como un sitio, como... Mm. Y cuando ya uno mira acá y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones,
es algo espiritual, como que esa luz del Espíritu Santo amanezca en nuestros corazones, llegue a nuestros corazones. Entonces, por eso era que yo decía si era lo mismo, porque pues en el otro puede ser también el lugar, que es lo que tú estás hablando, pero bueno, no sé. Toca mirarlo ahorita. La hermana Joy usa este lucero de la mañana para referirse a la reforma en la Edad Media. No sé si se refiere a eso. Y en Entonces sí. Y en Puede ser, Apocalipsis de 22:16 también habla sobre, se refiere al lucero. léelo, por favor, compártelo. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Jesucristo es la estrella de la mañana, ahí dice, sí. Apocalipsis 22:16. Sí, El yo también levante. estaba mirando y yo también había oído que decían era que Cristo era el lucero de la mañana. Sí, pero bueno, ahí hay algo. Es como que eso que tenía Satanás antes de caer fue lo que, ¿cierto? Como que lo que Dios nos promete a nosotros. Sí, Alcira, puede ser. Que bueno, el enemigo siempre ha querido parecerse a Jesús, ¿no? A Dios, y imitarlo en todo, ¿no? Pero él antes de caer sí se llamaba Luzbel, o sea, es curioso. Por eso, lucero, hijo de la mañana, o sea, pero era como una luz que no era de él, era de la gloria del Padre, y él creyó que era de él. Toda esa sabiduría, todo lo que le habían dado a él. Sí. Yo no sé si no escuché bien. ¿Alguien de casualidad leyó segunda de Pedro? ¿Alguien ha leído? ¿Sí? Lo acabamos de leer hace unos minutos atrás en la Ya. diapositiva. Aquí está en la diapositiva. Sí. Esa era la que yo, ya, ok. Okay. La gloria, Cristo. Bueno, ya hemos completado, gracias al Señor, con su ayuda. Ay, perdón, estaba leyendo, qué pena. Bueno, entonces, listo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De nuevo la palabra oír. Resalto aquí. Oír. Con los oídos del Espíritu. Que esto es espiritual. Qué pena que también iba a decir sobre el número 24:17, habla sobre también la estrella y esa estrella está en mayúscula. Y dice, lo veré más no ahora, lo miraré más no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová, que él bendijese a Israel. Lo curioso es que dice que está en mayúscula, ¿no? Sí, está en mayúscula esa estrella. Cristo. La estrella de Jacob se refiere ahí. Por eso, siempre que está en mayúscula es Cristo, cuando no, es como si quisiera mostrar otra cosa. Sí, es una profecía mesiánica, definitivamente. Es Cristo. Va con 2 Pedro, con Apocalipsis 22. Todo concuerda, sí es Cristo. Que porque a Satanás se le dice así, bueno, él tenía algo que Cristo le dio. Yo no sé si todavía lo tiene, ¿no? Probable No, no. perdió todo. Eso sí, él sí perdió. No Perdió la como sabiduría, pero le quedó la inteligencia. eso sí, que es diferente. Sí. Ok. Bueno, hermanos. Entonces yo pensaría que así como has escrito al frente, sería bueno también escribir ahí al frente. Beso, oído, es escuchar, oír espiritualmente. ¿Y escuchar a quién? Al Espíritu Santo que Dios Jesús nos habla a través de él, que era lo que hablaba esta mañana Leo, pues cuando hizo la pregunta del Espíritu Santo.
Entonces os conviene y tú dijiste la palabra que convenía que él se fuera. Ok, ya está. Bueno. Espiritualmente. Entender por medio del Espíritu Santo. Listo. Bueno, que hermanos, no quiere decir que esto ya, si alguien, el Señor le iluminó algo más, se acordó de algo, la tarde podemos completarlo, no hay problema. Bien, vamos a leer el quinto sello, si están de acuerdo. Porque ahí ya viene algo más. El quinto sello ya no tiene caballos ni jinetes. Entonces aquí como que empieza ¿cómo decirlo? Como otra narración. Pero hace parte de los sellos, ¿no? O sea, no hemos salido de los sellos. Pues vamos a leer el quinto sello. Vamos a pedirle a la hermana Lucy, si es tan amable, nos ayude con el texto. Está en Apocalipsis 6, 9 al 11. Dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansarán un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Bueno, para hacerlo un poco, para entenderlo. Se abre el quinto sello. Acá no hay, noten que los otros sellos estaban los seres vivientes. Ya no aparecen los seres vivientes. El Cordero abre el quinto sello sencillamente. Y de una vez dice Juan lo que ve. O sea, el ser viviente no le está diciendo a Juan, ven y mira, no. Ya Juan está bien. No sé por qué cambia eso, pero el Señor lo quiso así. Y entonces hay un altar. Ese es el primer elemento que sale a la vista aquí. Un altar. No dice cuál altar es. En el santuario, ¿no? Esto me imagino que lo está viendo en el santuario, pero acá no dice el altar. Lo curioso es que debajo de ese altar, él ve almas. La palabra que aparece ahí sí es almas. De los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. O sea, mártires. Y clamaban a gran voz diciendo, esto es lo que dicen los mártires, ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Es decir, ellos hacen una proclamación, están reclamando como una promesa al Señor. ¿Hasta cuándo esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Eso es lo que están diciendo los mártires. Pero se les da una vestidura blanca y se les dice, descansen un poco más de tiempo, porque van a haber más mártires. ¿Ok? Que también van a tener que morir como a ustedes les ha pasado. Este texto ha sido uno de los que se ha usado para justificar algún estado de conciencia después de la muerte. ¿Okay? Según lo que el Señor nos ha enseñado en Eclesiastés, el muerto nada sabe. Todos sus pensamientos perecieron con él. No tiene parte en lo que se hace debajo del sol, dice allí Salomón en Eclesiastés. Entonces, no hay vida después de la muerte.
Desde luego esto es un simbolismo, ¿no? Entonces ahí la primera pregunta es, bueno, ¿y cómo interpretar esto? ¿Qué está diciendo el Señor o qué está viendo Juan? Si los muertos no hablan, entonces ¿por qué Juan ve esto? Ideas, hermanos, ¿o qué les llama la atención? Recuerden que primero es como que a mí me llama la atención esto, aquello, no tratar de interpretar así, sino entender primero la escena con el Señor, Pues, preguntarle. tengo una pregunta, o lo que veo acá dice dos cosas. Dice cuando el Cordero abrió el quinto sello. Pregunta, ¿en los otros sellos esto se había visto? Que el Cordero abre el sello, sí. Sí, ¿Sí? vemos acá, sí. No recuerdo bien eso. Por Estaba ejemplo, así. a ver, no, mentiras, Elcira. Estoy mirando el cuarto. Ah, sí, mira, cuando abrió el cuarto sello, el Cordero. Y el otro, voy a mirar eso. Bueno, Sí, sí, mire, el otro por acá creo que lo tengo. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía. Entonces, cuando abrió el tercer sello, y el otro, es que, o sea, mi pregunta es, aquí dice cuando abrió el tercer sello, pero lo curioso es que en otro dice el Cordero. ¿Sí? acá el segundo dice cuando abrió el segundo sello. Uno Sí. deduce que es el Cordero, no deduce, ¿no? ¿Y cómo uno deduce? Pues debe haber una introducción o Acá en algo. el 6. Ujú. De cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Entonces, cuando él empieza a abrirlo, lo nombran, ¿cierto? Y Claro. lo curioso es cuando ya llegan ese Cordero, vuelven y le dicen, no sé, me pareció como, no Sí, sí, hay sé. un cambio ahí de narrativa, eso es verdad. Y pues Hay un cuando uno cambio. va con el Señor, casi nada de eso es como al azar, ¿no? Sí. Sí, no sé si es porque tenga que ver con los mártires. Él es el mártir de paz. En el primero también eran mártires, ¿cierto? Ahí, o sea, ahí iniciaba como el poder con el Evangelio, todo. Sí, sí, es como que otra, sí, es otra etapa de la historia aquí. Am, Para Liliana. sí, tengo aquí un libro de Kenneth Cost y él tiene un libro donde ayuda a entender el libro de Apocalipsis en una forma simple. No sé si esto aplica, pero dice las almas debajo del altar. Dice que cuando un individuo traía un sacrificio por sus pecados al santuario, el cordero era, ¿cómo se dice? Slain. Sacrificado. Sacrificado, y la sangre era derramada en la base del altar del sacrificio. Dice, por lo tanto, Juan portrays, ¿cómo se dice portrays? O muestra a los mártires a los mártires que habían muerto por Cristo como crying out, ¿cómo se diría crying out? Clamor, clamor. Clamando bajo el altar de los que habían sido vengados. Dice que, dice, actualmente no hay gente bajo el altar. Es como, no es literal, ¿verdad? Pienso, eso no es literal. Sí, él está diciendo ahí Dice, que es simbólico, ¿no? es simbólico. Dice, compárelo con la sangre de Abel. Crying out, otra vez. Que clama. Clamando, la sangre de Abel
clamando en Génesis 4:10. Que dice, ¿qué has hecho? Le pregunta Dios a Caín. ¿Qué has Sí. hecho? Que la sangre de tu hermano clama sobre la tierra. Entonces, ¿cómo interpretas esto que he leído? Sí, yo le hermano. entiendo más o menos. O sea, él dice que este altar viene a ser el altar de los sacrificios, Sí, simbólicamente. Ajá, sí. Y que no es que ellos estén hablando acá, es una expresión así como la que usó el Señor al decirle a Caín, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra por Sí. justicia. Sí, Porque hay un sí. asunto pendiente, lo que yo entiendo ahí de Kenekos. Exacto. Sí, y que ellos no están ahí actualmente, no es literal. Los muertos debajo del altar, las almas debajo del altar, no es algo literal. Ok, gracias por el aporte. Interesante. Hermana Alcira. Tengo dudas y preguntas, qué pena. Como Pero todos. es que yo digo, ese altar, es ese altar que estaba leyendo la hermana Liliana de ese libro, porque ya aquí se habla que Cristo abre cada sello, y se supone que Él abre el sello cuando Él tiene la autoridad como Cordero que venció en la tierra. Sí. Yo revisé, no aparece efectivamente qué altar es, o sea, no hay otra palabra. Simplemente dice altar, así a secas. Entonces uno no sabe si es el altar de holocausto, el altar de incienso, también puede ser. Sí, pareciera El Señor lo por dejó las así. oraciones, porque dice cuando uno estudia el Sí. santuario que las oraciones se oyen las voces, no son las voces de los muertos hablando, sino ángeles que ahí hay oraciones que quedaron pendientes y ese altar de incienso también está en el lugar santísimo, ¿no? Pertenece a los dos O lugares, sea, entonces puede ser, para mí es más como el altar de incienso, ¿no? Por las oraciones. tú dices que Juan está viendo es las grabaciones de las oraciones que han hecho los mártires de ahí para Y que no atrás. han sido contestadas por Ah, alguna cosa, pues el Señor todavía no las contestó. Yo veo más ok. que no como que tú me estés diciendo así, sino que yo lo que veo es que el Señor le muestra consecuencialmente los eventos y consecuencialmente dónde se encuentra Cristo en cada evento, acorde a su ministerio. Bueno, aquí habría que ubicar entonces el quinto sello en qué tiempo va, ¿no? Para saber. El Señor está en el Porque aquí lugar también hay santo, aquí no va. Sí, sí. pues un comentario, dice, el quinto sello se enfoca en el martirio de los santos, que aparentemente corresponde con el tiempo de la ira de Satanás, cuando él sabe que tiene poco tiempo y hace guerra contra los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, lo que dice en Apocalipsis, ¿no? 12 al 17. También dice que puede ser que corresponde también a la gran tribulación de la que se habla en Mateo 24, 21, 22, en Daniel 12:1 y Jeremías 37. Y dice, Ok. conforme a la ira de Satanás, también es experimentada por los descendientes físicos de Israel, el pueblo de Dios. Bueno, Los mártires. sí, los Es mártires. que yo comparto porque es que casi siempre todo eso tiene doble cumplimiento. Las profecías casi siempre son doble cumplimiento. Pero a lo que yo voy, o sea, hice la pregunta, pero yo también estoy de acuerdo pues, con lo que dijo Jesse. Es, primero, Dios es un Dios de orden. Dios traza un plan de salvación y todo tiene planeación y programación. El Señor, hasta que no cumpliera el ministerio en perfección acá en la tierra, pues la autoridad no se le había dado. O sea, si no, Satanás está listo a caer, a juzgar, pero todo se hace perfectamente limpio y transparente. Y acá ya el Cordero con toda autoridad, como se la dio cuando hablábamos en el sueño anterior, como el Padre se lo dio a él venció, ahora él tiene la autoridad de entregarle esa autoridad a los discípulos. Y tiene la autoridad también de abrir cada sello. Y cuando el Señor asciende al lugar santo
para ser entronizado como rey, como sacerdote. Bueno, entonces ya vimos que hay uno donde un autor adventista que se llama Kenneth Coates dice que este es el altar, un altar simbólico del sacrificio. Otra opción que dio la hermana Jessica, que este altar es el altar de incienso. Concuerda porque el Señor está en el lugar santo. Acá todavía estamos en el siglo XVI, entonces vamos a leer una introducción de un parrafito del hermano Urias Smith, a ver qué pensaban los hermanos de esa época para ver qué dice hermana Leonor, si es tan amable. El quinto sello cubre un periodo de tiempo. Parece consistente que este sello, así como los anteriores, debería cubrir un periodo de tiempo y la fecha de su aplicación no puede ser confundida si los sellos precedentes han sido localizados correctamente. Siguiendo el periodo de la persecución papal, el tiempo que cubre este sello iniciaría cuando la Reforma comenzó a socavar la maquinaria papal anticristiana y frenar el poder perseguidor de la Iglesia romana. Listo. O sea, este sello también cubre un periodo de tiempo. Es importante localizarlo. Vamos aquí al gráfico. A ver, aquí tengo un montón de cosas, pero por acá tengo un grafiquito que está este de acá. Quinto sello, el color azul, mire. Se termina, digamos, inicia la reforma, porque la reforma es larga. Usted puede poner acá 1555 o 1517, también lo va a encontrar, que el cuarto sello se acaba ahí, ¿ok? Es simplemente para ponerle una fecha, porque ningún autor da fechas. Algunos dicen que el cuarto sello se termina cuando Lutero clava las 95 tesis allá en la Catedral de Wittenberg. Entonces ahí se inicia como otra etapa, ¿sí? Otros ponen otras fechas para indicar que hasta ahí va el cuarto sello, ¿no? Pero el quinto también cubre un periodo de tiempo, ¿sí? También cubre un periodo de tiempo, porque todos los sellos van consecutivos, ¿no? Amarraditos en cierta forma en la cuestión del tiempo. Entonces este quinto sello sigue con la reforma. Pero aquí ya van a haber mártires por causa de esa reforma. O sea, ya se está haciendo en cuenta la parte de los mártires por esa reforma, lo que está diciendo ahí el hermano. Entonces el hermano dice esto también cubre un periodo de tiempo. ¿Hasta dónde va el quinto sello? Pues hasta donde comienza el sexto. Entonces tocaría ver el sexto, pero tradicionalmente va hasta 1798, tradicionalmente. ¿Ok? Ya Tommy, miraremos, no sé. Sí, a señora. 1798 va, porque también tiene un cumplimiento de la profecía de los 1260 años. Aquí terminaría los 1260 años, ¿sí? Y ahí llamemos es cuando viene la herida del papado, que la supremacía, entre comillas, papal, porque me llamó y me gustó mucho lo que dijo el hermano Urias Smith, es la maquinaria papal. La maquinaria papal, ok, sí. Entonces, esta es la visión de los pioneros. Han trazado este sello desde acá, desde la reforma, desde inicios de la reforma. Por eso ellos los ponen en 1517 desde el inicio. Cuando Lutero clava las 95 tesis, ya empieza a generar algo. Y ya empiezan a haber mártires. Y termina en ese periodo los 1260 años, que es 1798. Ahí se cumple con la herida papal y todo esto que ya iremos a ver. Pero digamos acá es el periodo que cubre en la historia, unos 200 y tanto de años, 180 años cubriría esto. Entonces esa es como la historia en la parte, cuando ya veamos la historia, vamos a arrancar de ahí. Vamos, mejor dicho, vamos a seguir Tengo desde una pregunta. donde quedamos, sí señor. Tommy, aquí en este cuarto sello, bueno, porque pronto yo tenía algo confundido y acá yo ya estoy viendo algo, es que en el quinto año, claro, después de la reforma empieza una persecución, muertes, una cosa impresionante para el pueblo del Señor, ¿no? Pero Sí. entre este cuarto sello todavía esa persecución y esos mártires no estaban, llamemos a 100%, ¿cierto? ¿O estoy equivocada? No, no habían mártires.
Entonces ahí Es- fue lo que dije. sí, o sea, Lutero, para muestra, para muestra Lutero, Lutero no murió, no lo sacrificaron, digamos, le tocó Pero a sí otros. murieron algunos reformadores, ¿cierto? Pero no fue tanto el derramamiento de sangre. No, no fue tanto. Después de la reforma sí viene la matazón así como en masa, pues, terrible. Y ahí se evidencia que esa reforma se había salido de las manos del grupo que la había creado. Sí, claro. Bueno, sí, ahí vamos, hermanos, pues ese es como la introducción, apenas arañando, como dicen las palabras que el Señor nos ha colocado ahí. Pero lo importante es que esto sigue una secuencia de tiempo, ¿ok? Además, la palabra tiempo aparece en este sello, en el quinto, ¿ok? Por acá dice, y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo. Ahí hay un tiempo. ¿Me puedes devolver un momento la otra diapositiva? Es que el hermano Urias me está diciendo algo importante, mire. Sí. La reforma comenzó a socavar la maquinaria papal anticristiana. Aquí le da un nombre. Luego dice, y frenar, acá habla de un poder perseguidor de la iglesia romana. O sea, el poder perseguidor, hay un poder que aquí lo que el hermano Miller nos muestra es que el que estaba a cargo de esa maquinaria era el poder de la iglesia romana. Entonces es chévere porque mire que ahí en entre líneas, ahí está hablando de que el que estaba por encima era la iglesia romana, pero había detrás, era una maquinaria, como decir, gobierna Duque, pero detrás de Duque hay una maquinaria. Entiende el punto, sí, señora. Ok. Una cosa es la maquinaria papal y otra cosa es la iglesia romana. No. Y vea que Dios ahí le había revelado las pistas, es que uno a veces como que no se acuerda uno, yo no sé, eso es Dios que le muestra a uno, porque de verdad Dios no sí. Y él probable no sabía, no sabía todo lo que iba a no, repercutir. todo lo que hay en esa maquinaria que hoy se está mostrando para honra y gloria de Dios. Sí. Y no olvidemos el cuarto sello, porque tenemos que amarrarlo ahí. El caballo que lo lleva a muerte, pero hay otro que le sigue, Hades. Lo está siguiendo, porque lo quiere frenar. Se me vino a la mente eso. Y Tommy, Quiere frenar, sí. se supone que gobierna Duque, pero Duque no es el que gobierna, es la maquinaria detrás. Sí, y donde él se salga de esa maquinaria, pues lo acaban. Como ha pasado en algunas oportunidades. Y es anticristiano. Sí, anticristiana. Interesante. Sí, se presenta como cristiana, pero es anticristiana. Sí. Bueno, si alguien tiene algo más que decir, en la tarde vamos a continuar indagando sobre esto porque es bien interesante. Apenas estamos una introducción al quinto sello. Y vamos a ver qué más dicen los pioneros sobre esto. Hermano Urias me tiene más sobre eso. Sobre el quinto sello escribió más. Si nadie más tiene alguna opinión, alguna pregunta. Yo sé que hay muchas preguntas, no me preocupen, yo también las tengo. Todas las tenemos, ¿sí? Pero de eso se trata, estudiar con Jesús. No que venga alguien y nos diga todo y, sí, amén, y hasta luego. No. Eso ya tiene que quitarse de nuestro pensamiento porque eso no es lo que quiere el Señor. ¿Vale? Entonces, y les digo, hermanos, que yo me puse a estudiar esto y yo le dije, Elcira, no sé, me siento bruto, no sé. Y sí, no sé. Pero mire que se va descubriendo cosas. Yo puedo tener ideas, hermanos, pero eso no quiere decir que sean correctas. El Señor le va colocando a cada uno un pedacito, un pedacito, un pedacito, y entre todos vamos aquí aprendiendo con Jesús. Qué hermoso. Bien, entonces los invitamos en la tarde a seguir porque aquí hay mucho que escudriñar con este quinto sello.
Y si alguno tiene una idea que el Señor le puso, pues bienvenida sea, la comparte en la tarde. ¿Alguien desea orar para finalizar? Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, gracias por tu misericordia para con nosotros y por todas estas enseñanzas que nos has dado a través de tu palabra, Padre Santo. Y ahora que vamos a salir a receso, te pedimos, Señor, que tú nos sigas colmando con tu Espíritu Santo para que podamos guardar estas enseñanzas en nuestro corazón para este fin de los tiempos, Padre Santo. Gracias porque todo lo que nos permites y porque todo lo que pasa es bien, es bueno para nosotros. Asimismo, Señor Jesús, te quiero agradecer por la vida de mi mamá, por este nuevo año de vida que le concedes, por tu amor y por tu misericordia, Padre Santo. Gracias por todos los que estamos acá presentes y porque tú cada día lo que quieres es que podamos tener una reforma interna en nuestro corazón, solamente para agradarte a ti, Padre Santo. Gracias por todo lo que nos permites. En Cristo Jesús. Amén.